En todo caso, ¿qué concluye, diputado, de este voto particular de Ricardo Monreal? De verdad, yo creo que se lo hicieron en el Instituto Nacional Electoral, Álvaro. Por la manera en la que defiende los salarios de los magistrados y consejeros, por cómo expresa que se violan diversos principios por la reducción de estructuras del Instituto Nacional Electoral, por cómo plantea un supuesto derecho a la cartografía electoral, diciendo que necesitas una plantilla permanente de personas que estén diseñando los límites de los distritos y las secciones. Esto me parece que es una colección de argumentos de la burocracia dorada del INE, que está a punto de perder, pues no diría su empleo, sino su feudo, porque en realidad eso es lo que tienen, privilegios con salarios exorbitantes, con aguinaldos superiores a los de cualquier ente público, y ni se diga de la iniciativa privada, y en realidad se puso a recolectar las inquietudes del Instituto Nacional Electoral, Álvaro. Me parece. Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues después de que pues Almaguer había pues prácticamente humillado al mismísimo Ricardo Monreal, pues resulta que sale en otra entrevista aquí con los periodistas, con Álvaro Delgado, y lo hace completamente pedazos, no le tuvo piedad, donde pues no sentía lo duro, sino lo tupido el mismísimo Ricardo Monreal, donde dice que al parecer su voto se lo hicieron en lo que viene siendo en el INE, al lado de Lorenzo Córdoba y al lado del mismísimo Ciro Murayama. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, de cómo estuvo, y ahorita comentamos, ¿por qué no? A quien fue como secretario, como parte del equipo que hizo la reforma electoral en la Cámara de Diputados, al diputado Hamlet García Almaguer, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Hamlet, porque en la parte particular que tiene que ver con la inconstitucionalidad de algunos artículos, y que según Monreal fue lo que lo llevó a votar en contra, pues queremos ver si alguien, como es tu caso como jurista y como diputado federal y como también responsable de la reforma, los identifica, o el doctor en Derecho Constitucional, como es Ricardo Monreal, no lo tiene muy claro. Así es que bienvenido, diputado Almaguer. Muchas gracias, Álvaro. Un gusto poder platicar contigo y con toda la gran audiencia que nos sigue a través de Sin embargo, en los periodistas. Pues decirte que nos abocamos al estudio del voto particular de Ricardo Monreal. En su intervención en el Senado, que seguimos la noche anterior a la discusión en la Cámara, arrancó con ellos el 14 y se desarrolló durante la madrugada, pues tuvo oportunidad el senador Monreal de exponer durante 7 o 9 minutos por qué iba a votar en contra de la reforma. Y me llamó mucho la atención que no entró al estudio de fondo, digamos, de los puntos que él consideraba inconstitucionales, simplemente habló en términos generales. Entonces, pues le pedimos al equipo que obtuvieran el voto particular para revisarlo de cara a la discusión que tuvimos al día siguiente, y contiene elementos muy absurdos, con una visión muy retrógrada del derecho, una visión arcaica, una visión vieja, una visión anacrónica, una visión, no diría yo legalista, sino exegética. Simplemente lee los artículos de manera aislada, sin una interpretación funcional de la Constitución, y tenemos varios ejemplos. El primero de ellos, en cuanto a la restricción del derecho al voto, dice el senador Monreal en el punto 4 de su voto particular, que está en la página 17 y nuestra audiencia lo puede consultar. Él dice en esta página que reconocer el derecho al voto de las personas que están sujetas a prisión preventiva es inconstitucional. Y nosotros encontramos una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tengo aquí en la mano, el Juicio de la Ciudadanía 352-2018, en el que señala muy claramente no solo que tienen derecho a votar las personas que están sujetas a prisión preventiva porque no han sido sentenciadas y rige el principio de presunción de la inocencia, sino que además el Estado mexicano tiene la obligación de iniciar con un programa piloto de cara al 2024. Dice la sentencia textualmente: se concluye que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar. El INE implementará una primera etapa de prueba para garantizar el voto activo de los presos no sentenciados antes del año 2024. Eso está en la página 42 de esta sentencia. Y además, en las páginas subsecuentes, te da los parámetros, Álvaro, tiene que ser en centros femeniles y varoniles.
tiene que ser en diversos estados y tiene que abarcar todas las circunscripciones. Esto yo lo interpreto como un programa piloto que por lo menos incluiría 5 entidades de la República en centros varoniles y femeniles de cara a 2024. Así que no solamente no es inconstitucional, sino que existe un mandato expreso del Tribunal Electoral de la Sala Superior para que se implemente este programa piloto por parte del INE. En el apartado siguiente, dice Ricardo Monreal que se violentan los principios de libertad y secrecía del voto de las personas, las denomina de las postradas o que tienen discapacidad permanente. Eso está en la página 20 de su voto particular. Él dice que se violenta este principio si son auxiliadas para poder votar, porque resulta evidente que alguien más conocería el sentido de su voto. Sin embargo, el senador Monreal pues desconoce los tratados internacionales en la materia. Tengo aquí la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 29, inciso A, párrafo 3, que habla de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, señala claramente que los estados partes tienen que garantizar la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y para este fin, cuando sea necesario, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar. Él dice que es inconstitucional, pues hay una convención internacional que obliga a los estados partes a que pueda desarrollar. Después tenemos otro apartado en el que señala la limitación supuesta a los mexicanos en el exterior, porque en la iniciativa se proponía que pudieran votar solamente por vía electrónica. El senador Monreal interpreta esto de manera restrictiva, cuando en realidad se trata de una expansión de derechos. ¿Por qué? Porque el grueso de los 30 millones de mexicanos que viven en el exterior viven en países de primer mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en países de la Unión Europea, y están más que habituados al uso de la tecnología. El senador Monreal los quiere mantener en el voto a través del servicio postal. Él lo interpreta como una restricción. Yo digo que poder utilizar esto para votar es una expansión para nuestros compatriotas en el exterior. Quizá el punto más ridículo es cuando critica que se está limitando las remuneraciones de magistrados y de miembros de los OPLES sin facultad. Él expresa esto sin tener un asidero constitucional, cuando el tema de la austeridad republicana pues es un impulso que se ha dado desde la Cuarta Transformación. Ahí ya estamos hablando de un tema conceptual, digamos, o de lucha de nuestro movimiento. Interpreta la libertad de autodeterminación de los partidos y la lleva a un extremo en el punto 8 de su voto particular, como si esa libertad la fuéramos a utilizar para coartar el derecho de las mujeres a ser electas e incumplir con paridad. Morena en la Cámara de Diputados tiene 52% de compañeras legisladoras, se cumple con creces con este tema y defiende a ultranza al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a Edmundo Jacobo. Dice también que se viola el principio de certeza y seguridad jurídica por modificar la estructura del INE y que pase de 9 a 7 comisiones permanentes. Esto está en la página 15 de su propio voto particular. Y dice algo que es muy ilustrativo de cómo piensa el senador Monreal. Se deja en manos del propio Consejo General decisiones tan relevantes como la definición del número de oficinas auxiliares, el tamaño de la plantilla de personas trabajadoras y las percepciones de los funcionarios administrativos especializados. O sea que al senador Monreal le duele que el Consejo General del INE tome las decisiones más importantes al interior del Instituto Nacional Electoral. Es como si dijéramos que el Pleno de la Cámara o del Senado no puede ser el máximo órgano de decisión en estas dos cámaras que integran el poder legislativo. En un tema que me parece absurdo, bueno, yo nunca lo había escuchado, crea el senador Monreal el derecho a la geografía electoral. Esto está en la página 11 de su voto particular. En el apartado segundo dice que se viola la geografía electoral. Pues yo nunca había escuchado ese derecho. Dice que tiene que haber personal permanente haciendo cartografía de las secciones y de los distritos. Yo creo que además de tener una forma vieja de pensar el derecho, tiene una forma vieja de pensar en la realidad. Tenemos hoy tecnología que permitiría a través de software, inteligencia artificial, ingeniería de datos, poder generar estos sistemas de manera automática, o si no lo quiere realizar así, podría recargarse el INE en el INEGI, celebrar un convenio de coordinación y que se puedan realizar estas actualizaciones que desde mi perspectiva no se requieren día con día, sino cada corte que vamos a tener proceso electoral. Finalmente dice que se viola el principio de equidad en la contienda porque se van a reducir el tiempo de las campañas. Eso está en la página 10 de su voto particular, como si las campañas fueran a durar 90 días para Morena y 60 días para los demás partidos políticos. Duran lo mismo para todos los institutos. Yo no veo un punto aquí en el que se genere alguna distorsión en el sistema, Álvaro. Y estos son solamente algunos ejemplos de inconsistencias que encuentro en su voto particular. Se queja también porque hay una adición para que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal del país, esté conociendo de un asunto, el Tribunal Electoral no pueda conocer del mismo.
En teoría constitucional lo que se está previniendo es que existan sentencias contradictorias. Porque el problema con esto es que se corre el riesgo de que la Sala Superior diga una cosa y la Suprema Corte otra, y existen muchas materias del derecho. El que tiene conocimiento previo pues tiene derecho a poder emitir la sentencia de fondo, y todos los demás tribunales tienen que esperar, sobre todo tratándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Álvaro. Ahora, se supone que, bueno, no se supone, como legislador, pero como doctor en Derecho Constitucional, el senador Ricardo Monreal pues debe tener un pleno conocimiento de lo que la Constitución establece, de lo que las leyes establecen, pero también lo que establecen las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no solo de la Sala Central, sino de sus salas regionales. Si quisiera yo preguntar específicamente, aunque el senador Monreal ya dijo que no irá a la Corte, si, digamos, la oposición hiciera suyos estos criterios de inconstitucionalidad, la Corte evidentemente le daría palo a la oposición solamente con estos criterios del senador Monreal, diputado. Yo confío en que nos daría la razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Álvaro. También es mi deber, porque estudié la integridad de su voto particular, decir que existe un solo punto en el que podría tener razón, y es un error en las fechas. Dice la reforma que los tribunales tendrían como fecha límite para resolver los conflictos relacionados con las curules y escaños hasta el 3 de agosto, pero las cámaras usualmente se instalan el 1 de septiembre y ahora se van a instalar el 1 de agosto. Es decir, hay un error en el mes. Tendría que decir 3 de julio, por ejemplo, esto para dejar un mes de colchón para la integración del Parlamento. Pero fuera de eso, no encuentro ningún punto meritorio en lo que está planteado el senador Monreal. Esto es una corrección que se pudo generar a través del diálogo. No era necesario este voto particular que no tiene ningún fundamento. Es decir, más que un asunto jurídico, el de Monreal es un asunto político, aunque revestido precisamente de jurídico. En todo caso, ¿qué concluye, diputado, de este voto particular de Ricardo Monreal? De verdad, yo creo que se lo hicieron en el Instituto Nacional Electoral, Álvaro. Por la manera en la que defiende los salarios de los magistrados y consejeros, por cómo expresa que se violan diversos principios por la reducción de estructuras del Instituto Nacional Electoral, por cómo plantea un supuesto derecho a la cartografía electoral, diciendo que necesitas una plantilla permanente de personas que estén diseñando los límites de los distritos y las secciones. Esto me parece que es una colección de argumentos de la burocracia dorada del INE, que está a punto de perder, pues no diría su empleo, sino su feudo, porque en realidad eso es lo que tienen: privilegios con salarios exorbitantes, con aguinaldos superiores a los de cualquier ente público, y ni se diga de la iniciativa privada, y en realidad se puso a recolectar las inquietudes del Instituto Nacional Electoral, Álvaro. Me parece que es algo pues terrible para alguien que se precia ser constitucionalista, para un maestro de Derecho. Mis sinceras condolencias a sus alumnos de Derecho Constitucional. Les está enseñando un método muy antiguo, un método retrógrada de interpretación del derecho, y olvida que no solamente ha cambiado el derecho, sino nuestra Constitución y la sociedad. Hoy, conforme al artículo 1, todas las autoridades tenemos la obligación de maximizar y potenciar los derechos humanos, y él siempre busca una interpretación que choque con la Constitución, por ridícula que sea, y sin tener en cuenta pues todos los elementos como los tratados y propias sentencias de los tribunales constitucionales. Álvaro, recientemente vi que publicó alguna preocupación sobre que no nos fuera a ocurrir lo que pasa en Perú. Yo le diría, este tema, por ejemplo, de prevención para que la Suprema Corte conozca de un asunto electoral y ningún otro tribunal se pronuncie, precisamente busca que no exista algún choque entre órganos del Estado, sobre todo en materia judicial, pero él siempre le da una interpretación que genere un conflicto. La otra escuela, que busca cómo generar consensos y armonía entre la legislación secundaria y la Constitución, es la de la interpretación conforme, es la de la interpretación consecuencialista. La Constitución y el sistema jurídico no está hecho para chocar, para contradecirse, sino para buscar cómo fluir con un mismo objetivo, Álvaro. Más allá de Monreal, la oposición, como es normal, y el propio Instituto Nacional Electoral van a promover acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
que al final van a tener que ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con toda responsabilidad, con toda seriedad, ¿qué tan en riesgo se encuentra la reforma una vez que llegue a la Corte, diputado? Fíjate, la trampa que quiere plantear también el senador Monreal en su voto particular iba de la mano con esto. Él se queja de que no ampliamos el voto del extranjero más que para presidente de la República, gobernadores y jefe de gobierno cuando las constituciones locales lo permitieran. Es decir, solamente presidente y lo demás si las constituciones lo dicen. Y en su voto particular dice, ¿por qué no lo ampliaron a diputados locales? ¿Por qué no lo ampliaron a alcaldes? Precisamente, Álvaro, porque esto iba a generar una vía para la controversia constitucional. Porque las legislaturas de los estados o los gobernadores de los estados iban a decir hay libertad de configuración y el voto desde el exterior para cargos locales es una atribución de los poderes de cada entidad federativa. Sí lo podríamos establecer, pero a nivel constitucional, nunca desde una legislación secundaria. Pero él busca este choque, Álvaro, y te pongo el ejemplo precisamente por eso. No veo una opción de controversia constitucional desde los estados porque no se está invadiendo facultades. No veo que ningún órgano autónomo vaya a plantear una controversia. Podrá la minoría parlamentaria plantear acción de inconstitucionalidad. Podrán los partidos políticos también presentar recursos ante la Suprema Corte. El amparo es improcedente en materia electoral, según la propia ley de amparo, y yo veo muy altas probabilidades de que la reforma pueda sobrevivir en la mayor parte de su conformación. Reconozco el papel de la Suprema Corte, por ejemplo, en la ley de la industria eléctrica, la Corte rechazó algunas porciones muy pequeñas de esta reforma, pero sobrevivió el gran porcentaje. Entonces yo estoy seguro que esta reforma se va a salvar. Correcto. Otro tema que va más allá inclusive del propio Monreal y de la propia oposición, y es la promulgación de esta reforma. Ya está aprobada por las cámaras del Congreso. ¿Qué falta para que se promulgue y de manera que entre en vigor y que pueda surtir los efectos, particularmente en lo que concierne al Instituto Nacional Electoral? Estamos en esta coyuntura, Álvaro, también por la mala fe del senador Monreal, y te lo quiero explicar de la siguiente manera. Nosotros estábamos convocados en la Cámara para sesionar inicialmente el miércoles 14. Me refiero al interior de Morena y a través de los grupos de WhatsApp y mensajes de nuestro coordinador. Después vimos que se retrasó un poco la discusión en el Senado. Ellos arrancan el 14 y terminan hasta el 15 a las 8 de la mañana más o menos. En ese momento el Senado, de manera inexplicable, decide cerrar su periodo de sesiones. Una cortesía parlamentaria básica hacia la Cámara de Diputados hubiera sido remitirnos la minuta, hubiera llegado en un par de horas, y en previsión convocar a una sesión nocturna en el Senado de la República a las 11:50 de la noche, dándonos poco más de 12 horas para realizar la discusión y remitirles nuestros comentarios al respecto. Anteriormente, Álvaro, en el artículo 72 se establecía que la Cámara de Origen enviaba la minuta a la de revisión y la Cámara Revisora la devolvía con sus comentarios y observaciones, y solamente había dos opciones: o se aceptaba o se rechazaba en su integridad, no había margen para modificaciones. Hoy el 72 nos da una variante importante que implica poder aceptar la mayoría y rechazar una parte, poder aceptar la mayoría y encorchetar una parte para una discusión posterior. Se pudo haber acordado esto también con el Senado, y eso fue lo que pasó, Álvaro. Aceptamos la mayoría y rechazamos una pequeña porción, que fue la reserva de candidaturas comunes que presentó el Partido Verde, y por esa razón vuelve al Senado de la República. Estaba revisando el acuerdo ahora para la pregunta puntual del presidente de la mesa directiva de la Cámara, y lo que hace es turnar el paquete al Senado y lo habilita para que él, en la parte en la que todos estamos de acuerdo, la envíe al presidente de la República y se pronuncie el Senado sobre esta porción que se modificó de las candidaturas comunes. Y esto lo enlazo con el comentario previo, Álvaro. Ojalá el Senado hubiera dejado la posibilidad de sesionar en la noche del 15 y no estaríamos en esta coyuntura, porque ahora solamente hay dos opciones. O la comisión permanente convoca un periodo extraordinario, pero Morena y aliados no tenemos las 2/3 partes, o esperamos al periodo ordinario en el Senado, que es hasta el 1 de febrero, Álvaro. Lo más seguro entonces es que sea hasta febrero cuando se resuelva esta parte procedimental, y entonces ya se proceda a la promulgación y que entre en vigor. Para entonces prácticamente estarían ya por irse los consejeros electorales Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, otros dos, y el secretario ejecutivo, pues seguiría en el cargo, en el entendido de que en tanto no haya
una promulgación, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Jacobo, se me fue el nombre. Edmundo Jacobo. Sí, Edmundo Jacobo Molina. Edmundo Jacobo Molina se mantendrá en su cargo. Una vez que entre en vigor esta reforma, evidentemente habrá desaparecido la Secretaría Ejecutiva y por tanto él ya no será parte de la estructura del Instituto Nacional Electoral. ¿Es así? Correcto. A partir de ese momento cobra efecto la reducción de 9 comisiones permanentes a 7, la reducción de las estructuras, la compactación también a nivel distrital y local con el tema de las vocalías, la imposibilidad para que contraten seguros de gastos médicos privados, para que depositen recursos en sus fideicomisos dorados y para que cualquier servidor público al interior del instituto gane más que el presidente de la República, entre otros puntos, como por ejemplo muy valioso el comité de administración. Y todo esto va a entrar en vigor a partir de su promulgación y publicación, Álvaro. Es muy importante señalar que la Constitución fija como límite para una reforma electoral hasta 90 días antes del proceso electoral en el que se pretende aplicar. El proceso federal de 2024 arranca en los primeros días de septiembre del 2023 y esto significa que tendríamos hasta los últimos días de mayo del año entrante para hacer modificaciones en la materia. Sí, habría tiempo suficiente para hacer estos cambios y para que no haya ningún problema antes de que inicie el proceso electoral, los 3 meses previos. Una última cosa, diputado. También comienza en la Cámara de Diputados el proceso para la definición de los consejeros electorales. 4 consejeros electorales, ya está emitida la convocatoria y bueno, va a ser un proceso que va a estar, por supuesto que muy, muy intenso también, porque habrá la intención de que los consejeros electorales, los 4, incluyendo al presidente, formen parte del propio bloque conservador. Claro, existirán ese tipo de presiones. Me gustaría comentar con la audiencia, Álvaro, si me permites, y todavía hay oportunidad, algunas fechas clave de este proceso. A más tardar el 21 tendrían que entregar los órganos autónomos, el INAI y la Comisión de Derechos Humanos, sus designaciones para el comité técnico que acompañará este proceso, que se integra por 7 personas. El registro de candidatos a consejeros es entre el 9 y el 20 de enero. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, Álvaro, porque sé que muchos académicos, muchas personas comprometidas con la democracia ven este programa y yo los invito a que se inscriban, a que participen. Tiene requisitos básicos como currículum, exposición de motivos, copia de título profesional y un ensayo sobre la función del INE y su importancia en el sistema democrático. Se daría un corte de estos registros en la última semana de enero, algún tiempo para realizar prevenciones si falta alguna cuestión formal. Y el 6 de febrero, Álvaro, muy importante, se realizaría el examen de conocimientos en 4 rubros, que es Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derechos Humanos, y un área que parece más politológica, que es sobre gobierno. El 50% más alto del puntaje del examen pasa a la siguiente fase de evaluación y en esta fase pesa el currículum 40%, la carta de exposición de motivos de 10 cuartillas 30% y el ensayo 30%, una tercera fase de entrevistas y hacia finales de marzo la designación por parte de la Junta de Coordinación Política de las propuestas para que el Pleno pueda votar. Previamente, el comité técnico haría una propuesta de quintetas, es decir, 20 personas para estos 4 cargos, bajo principio de paridad. Álvaro, estos son los elementos esenciales de este proceso. Pero yo los invito para que no solamente aquellos que se precian de ser teóricos o ideólogos de la derecha participen. Esto ocurre también porque las personas que están preparadas y que tienen convicción ideológica diferente, que tienen simpatía por las causas sociales, que tienen empatía, que están de acuerdo con los principios de austeridad, dejan esos espacios vacíos. Yo quiero hoy a través de este espacio invitarlos a que participen en este proceso. Muchas gracias. Con garantías de que efectivamente habrá equidad, porque y que no habrá, digamos que recomendados, porque también eso, estando en el ámbito de los partidos políticos, habrá quienes sean impulsados por el PRI, por el PAN, por el PRD y naturalmente también por Morena y sus aliados. Hay una parte del proceso, Álvaro, muy, muy interesante, porque durante 3 días
los ciudadanos tendrán oportunidad de hacer comentarios o observaciones sobre quienes participen en este proceso. Si me permites, te daré estas fechas por mensaje, porque no recuerdo si es el 17 al 20, aquí está, del 17 al 20 de febrero. Es el plazo para emitir opiniones ciudadanas y ese va a ser clave para prevenir cualquier conflicto de interés. Excelente, diputado. Bueno, ha sido muy ilustrativo, sobre todo la primera parte que tiene que ver con las supuestas inconstitucionalidades identificadas por el senador Monreal en su voto particular, que no son tales. Y muchísimas gracias una vez más, diputado, porque sí, creo que quedan más o menos claras las expresiones erradas del senador Monreal, que en todo caso ya lo veremos una vez que la oposición o quienes estén preocupados por si hay una reforma inconstitucional, pues la lleven a la Corte y la Corte se pronuncia. Así es que muchísimas gracias hoy. Muchas gracias, Álvaro. Ojalá la oposición tome este voto particular, porque entonces ya ganamos en la Suprema Corte. Bueno, pues ahí está prácticamente como despedaza por completo una y otra vez Almaguer, prácticamente con argumentos uno tras otro, mostrando evidencia una tras otra, donde pues prácticamente dice que su voto del Monri fue pues con los del INE al lado de Lorenzo Córdoba y al lado de Ciro Murayama, que ya habían hecho que pues prácticamente se reúnen, ¿no? Tienen que estar muy allegados Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, el Monri y sobre todo Lito Moreno, que son muy cercanos, tan cercanos que no dudes que prácticamente le dijeron al Monri, le dijo Lorenzo y Ciro, mira güey, llévate esto y votas así. Llega Monri, lo agarra y llega y lo vota y lo pone ahí en el Senado. Pensaba que no se iban a dar cuenta, que se iba a salir con la suya, pero pues no, ahí está prácticamente, ya lo desenmascaran punto por punto al mismísimo Monri, y pues no le quedó otra a Monri más que aguantar vara. Iban a tener tenían una reunión al parecer hoy, el Monri y otro senador y otros 2 diputados no fueron convocados al votar en contra de pues esta reforma de AMLO, que pues con esto se va a ahorrar 3,000 millones de pesos. Y pues prácticamente Monri, ¿qué es lo que quiere? Pues realmente seguir otra vez. Se deja guiar por la burocracia dorada, que todo siga igual. Pero pues no, el pueblo ya está cansado de tanta pinche tranza, de tanto dinero que se está manejando yendo hacia allá. No es justo. Y mejor que todo ese dinero se vaya a sectores, a programas que realmente se ocupan, o a infraestructuras, y no que se deje seducir por la burocracia dorada del INE, el mismísimo Monri. Así que pues no sé ustedes qué opinan al respecto. ¿Ustedes qué harían si fueran diputados o senadores de Morena? ¿Ustedes dejarían que el Monri seguiría ahí o lo correrían ya de una vez y lo expulsarían? Porque pues al parecer el Monri pensaba la oposición que se iba a venir una desbancada prácticamente de Morena, que ya se iban a ir 4, 5, 6, 10 senadores y que iba a haber una nueva mayoría en el Senado, pero pues no, solamente fue un senador, y al parecer esto no le gustó tanto como a Marco Cortés ni tampoco al otro, al presidente del PRD, a Zambrano. Y pues prácticamente le cerraron las puertas en la carota al mismísimo Monri. Así que pues no sé ustedes qué opinan al respecto. Yo prácticamente lo veo con que espero que para el 2024 Monri ya no tenga cabida en Morena y se vaya prácticamente de Morena, y que se lleve a todos los que se tengan que llevar y que no deje a nadie, a ningún infiltrado, y que pues Morena se empiece a purificar cada vez más de antipriistas, que se vaya antes también antipanistas, antiperiodistas y antimonristas, antijudas, antilili Telles, porque lo único que hacen es perjudicar. Ellos piensan que nada más perjudican al partido, pero no, terminan perjudicando al país por completo. Así que pues bueno amigos, sin más preámbulo, a toda la audiencia, gracias por el video. Recuerden, si me pueden regalar un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, darle like a los videos tanto de Facebook como de YouTube, comentarlos y compartirlos para que más personas los vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video, nos vemos en nuestro siguiente video, y pues Monri no sintió lo duro, sino lo tupido. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.